lo que es en, en lo que menciona todo lo que es la comprensión, desde una inferencia de un texto y de lo que es también el simplemente comprender lo que es el concepto y todos estos procedimientos que marca en el capítulo 2, que son las matemáticas avanzadas. Sí, sí. Todo es con respecto a la interpretación. Sabemos que dentro de las bases de las matemáticas existe los pasos, esos pasos de lo que es desde el aspecto concreto, el aspecto gráfico y el simbólico, y después la abstracción. Entonces, son pasos que debe de llevar. Si se rompe una de las fases, por ejemplo, la representación gráfica, no llega al aspecto simbólico, a comprender y después a la abstracción. Entonces, son aspectos donde se lleva en el aspecto matemático. Ese aspecto también lo que es el aspecto interpretativo. Simplemente cuando colocan un medio, cómo se representa en el aspecto gráfico. Cuando mencionan un medio más un medio, y también cómo en el aspecto gráfico nos da un resultado. Y también se puede sumar, se puede dividir, se puede multiplicar con el aspecto gráfico y nos da el resultado. Entonces, hay aspectos donde en el aspecto matemático son esas fases. Esas fases lo sabemos que son desde el aspecto concreto, donde el niño empieza a manipular los objetos y dice, dos objetos más otro objeto nos da tanto. Pero debe de partir desde el aspecto, se puede decir, concreto, son pasos, hasta llegar a la abstracción. Una de las partes donde están las famosas fracciones. Y esas fracciones tiene mucha dificultad el alumno de entender. Una de los que se refiere mucho es el aspecto gráfico. Si no se concreta aspectos básicos, aspectos concretos, como habíamos mencionado, todas esas fases de las matemáticas, y también en el aspecto de la literatura, llegar a la inferencia, entonces son aspectos de procedimiento. Nada más Sí, lo marco así. Gracias. gracias, apreciable profesor Juan, sin duda. Fíjense que el profesor Juan me hizo recordar a René Descartes, que utilizó el método científico para llevarlo al ámbito de la filosofía educativa, ¿no? Sabemos muy bien que para resolver dificultades matemáticas tiene que seguir unos pasos, y esos pasos lo podemos utilizar cuando el joven, los docentes, una institución educativa deben de solucionar ciertas dificultades. Lo dices bien, el profesor Juan, los objetos tienen categorías, relación, acción, pasión, tiempo, etcétera, ¿no? Esta cuestión de describirla y de poder medir nos puede ayudar precisamente para esa abstracción que comenta. Y hablando de abstracción, lo comenta muy bien el profesor Jean Piaget en esta psicología del niño que describe, ¿no? De ciertos estados del niño hay cierta parte del concepto de abstraer, del concepto de describir el objeto y demás. Al final de cuentas son aspectos de competencias que debemos de desarrollar. Nosotros como adultos, yo por ejemplo me dicen, bueno profesor, eh, quiero que me dibujen un elefante, no necesariamente debe estar el elefante presente, ya lo tengo aquí de manera abstracta, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un sobrino chiquitito, por ahí por parte de mi esposa, que ya tiene me parece que más de un año, ya tiene conceptos abstractos, porque he visto que dibuja, por ejemplo, algunos ositos, pero el oso no es que esté ahí presente, sino ya lo tiene aquí, ¿no? Entonces, esa es la parte también de estimular el concepto de la memoria, el concepto de ir construyendo. Por ejemplo, profesora Lisbeth, cuando decimos está lloviendo cántaros, a cántaros, ¿no? ¡Wow! Es que está cayendo. No, ese es precisamente el simbolismo que hacemos, ¿no? No hay moros en la costa, ¿no? Como se menciona, moros con cristianos. ¿Qué demonios es eso? Pues eso es precisamente el concepto de tener el concepto abstracto, pero debemos de abstraer, como muy bien lo dice el profesor Juan, cosas también verdaderas. ¿Qué es la verdad en el concepto ontológico? La ecuación de la mente con el objeto. Esa es la verdad, ¿no? La ecuación de la mente con la realidad. Un ejemplo puede decir, bueno, es que el caliente no existe, nada más existe en mi mente. Muy bien, prendo la estufa y paso mi mano a lo caliente y me voy a quemar. Existe ya una realidad fuera de mí, ¿no? Esa realidad está ahí.
es importante poder comprender. Otro ejemplo sería también decir, bueno, un tigre está en mi mente que es violento, está en mi mente es que es carnívoro. En la realidad no es así, me acerco y me puede ir mal. Entonces, eso es precisamente el ámbito de que no todo, ojo, no se les olvide, profesores, no todo en la mente es la verdad. No todo lo que existe en la mente, eso es pura epistemología, necesariamente es la verdad. También la verdad se encuentra depositada en los objetos del mundo. Eso es importante no perder de vista. Vean en los niños tienen que construir, tienen que ver. Eso es parte de partir con el concepto de la competencia, valga la expresión. Competencia educativa, objeto y sujeto. Sin duda, papeles importantes dentro del ámbito de la propia educación, y lo comenta el profesor David. Excelente, profesor Juan. Bien, ya terminamos. Competencias educativas, nada más quiero terminar con Karl Popper. Karl Popper perteneció a la corriente que se le llama eh, el post-positivismo del siglo XX. Perteneció a lo que se le llama el Círculo de Viena. Ese libro yo lo tengo, es un pedazo de libro, por ahí lo tengo, un libro muy técnico. ¿Qué es el Círculo de Viena? Ese es parte de que le da el concepto del positivismo. Recuerden que el positivismo llega en México, se implementa. ¿Qué significa esto? Que la única certeza, la única posibilidad que tiene el sujeto es a través de la ciencia. Los sentimientos, las emociones, el sentido común no es importante. Espérame tantito, la mayoría de las acciones educativas está hecho por sentido común, ¿sí o no? Claro que sí. Desde una simple plática de fútbol, cómo te fue este día, cómo te fue el domingo, eso es sentido común. Eso es importante para que fortalezca el ámbito de la convivencia. Eso es competencia educativa. Por lo tanto, Karl Popper, que perteneció a ese ámbito del pospositivismo, tiene varios libros, Conjeturas y refutaciones al pensamiento científico, la teoría del marco común. Él dice, y eso es importante no perder de vista, profesores, que aún hablando de ciencia, también hablamos de falsedades. ¿Qué significa esto? Que el docente se va a equivocar, que el alumno se va a equivocar, que los padres de familia se van a equivocar. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Para Karl Popper, el error es el punto de partida para un aprendizaje que tenga significado para el alumno, el propio profesor, los padres de familia. Partir con el error, ¿cómo? ¿Cómo es posible si tratamos de evitar el error? Pues no, Karl Popper dice, aún la ciencia tiene falsedades. Vea, la mayoría de la ciencia está hecha por hipótesis. Y eso es parte precisamente de lo que hemos entendido hasta ahora. ¿Qué significa? Nos vamos a seguir equivocando. No es que digan, bueno, profesor o la profesora el día de pensar, profesor, usted me suena muy calvinista. No soy Juan Calvino, no lo soy, pero sin duda nos seguiremos equivocando de una manera sustancial. Partir con el error, trabajar a través de ese punto. Sin duda, eso es un tema de vital importancia. Muy bien, ¿quieren comentar algo, profesora Lisbeth? ¿Quieres hacer un apostillado? Sí, doctor. En ese sentido de la gestión del error, pues yo lo estoy trabajando mucho con mis alumnos porque y sí les cuesta bastante a las mamás, ¿no? Más cuando hacemos el dictado, que yo les digo, a ver, mamás, déjenme los que solitos lo hagan. Por ejemplo, si escribimos copete, palabras que comienzan como copete, déjenlos que ellos escriban, que ellos deletreen, que ellos escriban como ellos pueden. Pero realmente les cuesta mucho trabajo porque si hay mamás que me dicen, maestra, es que me va a entregar mal el dictado. No importa, porque de esa manera yo voy a poder ver cuáles son esas áreas de oportunidad de los niños, cómo va el proceso de lectura y escritura, cómo van transitando. Lo que yo les menciono, si ustedes les dictan o incluso ahí como que caché a una mamá, ¿no? Que le pone la hojita a su niña y la niña copiando. Y sí le dije en la clase, mamás, no les hagan eso a sus niños, no les pongan que copien la palabra, porque entonces no tiene ningún sentido el dictado. Ya no lo voy a hacer porque entonces el dictado lo estoy haciendo para ustedes.
Les digo, no, porque cuando regresemos a presencial, sus niños no van a tener conocimiento de nada. Yo pienso que los dictados son perfectos, entonces no voy a intervenir, no tengo áreas para intervenir porque todo está bien. Entonces, es muy complicado esta parte de concientizar y ya la mayoría ya se está concientizando porque me mandan el dictado en Classroom, tal cual, ¿no? Les faltan letras, por ahí chuequito, lo que sea, pero es una parte para que yo los pueda apoyar. Entonces, a veces como ser humano, eso nos cuesta, ¿no? Incluso cuando nos dan una retroalimentación ahí, que algo nos faltó, decimos, ay, no. Pero pues eso es lo que nos sirve para aprender en muchas cuestiones de la vida. Entonces, sí, esta parte de la gestión del error, pues sí, yo en mi caso lo trabajo con las mamás, con la autoevaluación, con los niños, reflexionen, qué les faltó, qué no les faltó, porque pues eso es una habilidad que debemos desarrollar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros terminamos de escribir algo y lo leemos? A veces no lo leemos, incluso un mensaje, ¿no? Lo envías tal cual y cuando te regresas a verlo dices, ay, a mí me pasó algo bien, algo así como que chistoso, pero me dio mucha pena, porque yo le puse a una señora, ya tiene varios años, señora, no sea malita, dígales a las mamás esto, y en el autocorrector le puso, no sea maldita. Y la señora me dice, no, no soy maldita maestra, ahorita se lo envío a las mamás, ay, discúlpeme, pero nunca me detuve a leer el mensaje, sino que así lo envié. Entonces dices, ¿cuántas veces haces eso de leer lo que escribes, ¿no? Aunque sea un recado, una carta, y es lo que yo he estado trabajando con los niños. Cuando terminen de escribir una palabra, léanla a ver si le entienden, ¿no? El año pasado que tenía tercero, lean lo que escribieron y ahí van a identificar sus errores. Pero es complicado, ¿no? Más con pequeños y por ahorita por la situación de la pandemia que las mamás están ahí y están ahí como el apuntador, esto, lo otro, ¿no? Entonces, es complicado, pero creo que lo podemos ir trabajando poco a poco. Espero que ya en presencial, pues ya evite todo eso y concientice más a mis alumnos. Nada más. Sin duda, profesora Lisbeth, aprecio esa alegría que te parte tu característica de este ser tuyo. Sin duda, esta parte que tratamos de evitar de los niños, nosotros adultos, de tratar de no equivocarnos, ¿no? De evitar el error. El error también genera mucho aprendizaje y sobre todo ir construyendo nuestra personalidad. Totalmente, recuerde muy bien esto, la parte de cuando hablamos de estas habilidades para la vida también tiene que estar enfocada en el concepto del fracaso, como decía el propio Richard Gerber en su libro Crear hoy la escuela del mañana. El fracaso ayuda bastante y todos hemos fracasado en algún momento, pero mi idea no es fatalista, no es muy luterano o calvinista, sino va de la mano precisamente, profesora Lisbeth, para que nosotros aprendamos a actuar. Cada vez que toquemos puertas, no se van a abrir siempre, pero al menos podamos ir construyendo. Yo creo que tu inconsciente, profesora Lisbeth, acaba de salir. Recuerden que decía el propio Freud que para el inconsciente no hay errores. No, no. Pero bueno, para el corrector de Google, pues hay errores, ¿no? Totalmente, profesora. Muy bien. Excelente, profesores. Bien, terminamos ya la materia de competencias educativas. Hay este libro ya en la plataforma, profesor, y creo que algunos ya han revisado la actividad. Ya está en la plataforma para que, pues, si alguno se aventura, realmente está abierta la posibilidad de que, pues, revise lo completo. Sin duda, esto de leer en línea también cansa los ojos. Yo no quiero usar lentes, pero yo creo que en un futuro voy a usar prácticamente, pues, lente porque necesita, ¿no? A veces ya no miras a quién, ya no puedes ver más allá de esta distancia. Muy bien, vamos entonces, ya hemos terminado con competencias educativas y pues vamos con dinámicas de grupos. Como les había comentado, el día de hoy sin falta califico sus actividades en plataforma y para que no se angustien profesores. Profesor Edith, vi por ahí que trabajaste con tus estudiantes algunas actividades y lo voy a revisar sin duda, profesor Edith. La profesora Lisbeth también por ahí, y para que vayamos. Muy bien, vamos con, a ver, vamos a ver ya con la novena sesión, usted la habíamos visto. Bien,
vamos con las configuraciones finales de este libro que se nos presenta un gran calibre en el aspecto de algunas actividades que podamos llevar a cabo en el aula de clases. Hemos visto, profesores, a lo largo de nuestra materia que existe sin fin de actividades. ¿Cuál es la mejor forma de armar grupos, grupos pequeños o grupos grandes? Ahí va a depender ya del juicio personal del docente, de cómo se puede ir organizando a través de esa realidad. Sin duda, cuando regresemos al aula, que algunos ya lo han hecho, otros todavía están en espera, se darán cuenta que todos esos protagonistas que están ahí en el aula tienen que ser movilizados, tienen que ir construyendo todos juntos el aspecto del aprendizaje. Y una forma precisamente de ir trabajando en esto es a través de estas concepciones de las dinámicas de grupos. Que hay aspectos negativos, en efecto, que a veces algunos no trabaje y otros estén nada más a la expectativa, pero puede ayudar inclusive para involucrar todo el aspecto inclusive del propio tema en el aula. Por ejemplo, una dinámica de grupos enfocado en la matemática, enfocado en la historia, enfocado en diferentes actividades, o en español, sin fin de cosas que se pueden hacer. Muy bien, vamos a ver ya la temática final. Anteriormente, profesora Lisbeth, habíamos visto, y creo que por ahí te quedaste, en el concepto de la telaraña. Esa es una actividad que nos comenta el profesor de Cuba, sobre este tipo de estrategia que está basado en la creatividad y en el pensamiento crítico. Por lo tanto, este tipo de actividad de la telaraña es que prácticamente se necesita herramientas que a veces el docente termina pues llevándola, ¿no? El aula, como les he comentado anteriormente en la otra materia, el objeto también posee verdades y ese objeto ayuda también en la comprensión de dinámicas de grupos. Pero la dinámica no se genera nada más así por pensarlo, sino se tiene que tener los recursos necesarios. Por lo tanto, esta actividad de la telaraña es que tú haces esa bolita de hilo, haces, pero describas quién eres tú. Por ejemplo, se lo paso a la profesora Patti. Yo soy José Cruz, no José Concepción Cruz. La profesora Patti lo recibe, se lo pasa al profesor Juan, pero también me describe a mí. Él es José Cruz, yo soy Patti, se lo pasa al profesor Juan. El profesor Juan así sucesivamente, y el hilo va caminando, el hilo se va movilizando y al final de cuentas se vuelve prácticamente todo un laberinto como el Minotauro de Esquilo. Se convierte precisamente en un verdadero laberinto. Y la cosa es volver a regresar al principio y desenredando y conociendo al otro. Precisamente ese concepto de la telaraña, yo creo que la política en México está como una telaraña. Perdón, profesores, metí la política, lo siento mucho, lo siento mucho. Muy bien, vamos, eso es con la actividad anterior, profesora Lisbeth. Bien, prosigo con la novena ya. ¿Sí me siguen, profesores? ¿Sí vamos bien? Ok, bien, vamos ya con la novena sesión del día de hoy. Ya vamos a terminar al profesor Ortiz Ocaña. Configuraciones finales. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Bien, la siguiente, la primera tesis, aquí aparece precisamente otro tipo de estructura. Cada una de las dinámicas tiene un propósito. No siempre es el mismo propósito en cada una de las actividades que se haga en el aula. Siempre tiene un propósito y una teleología, un concepto de finitud o de final en el concepto. Aquí, por ejemplo, entra otro tipo de actividad que tiene que ver con el concepto de ser creativos y usar el pensamiento también eficaz. Aparece los 7 deseos. ¿Quién de ustedes no, por ejemplo, en México, no sé si lo han hecho con sus pequeños, mi mamá lo hacía conmigo, guarda tu diente, dáselo al ratón que te traiga dinero? Yo siempre le pedía gancitos, paletones, y curiosamente el ratón a veces sí me lo traía, a veces no, porque me portaba mal, ¿no? Entonces, este tipo de actividad se hace en grupos, se puede armar grupos. Recuerden que la disyuntiva era grupos grandes o grupos pequeños. Se arman grupos de 4 personas y cada uno precisamente va a ir exponiendo, alguien lo debe de hacer precisamente en ir
pidiéndole a ese demiurgo, a ese mago, si existiera un mago y le pudiera cumplir a cada uno 7 deseos, ¿qué pediría? Entonces, el joven va a ir anotando en grupo. Lo pueden hacer todos grupos, los 4 pueden decir, bueno, vamos a englobar los deseos, prioridades, ¿qué queremos? Y al final de esa actividad, podemos dar entre unos 15, 20 minutos, el grupo lo va a exponer a todos. ¿Por qué razón decidieron esos tipos de deseos? Y aquí entra precisamente la escala valorativa. Esta escala lo ha trabajado muy bien Max Weber, el concepto del valor ontológico y el concepto también de Maslow. ¿Se acuerdan qué decía Maslow? Maslow hablaba de una pirámide de las prioridades que debe tener una persona. Pues precisamente este tipo de actividad didáctica, los 7 deseos, va de la mano para que el joven aprenda. Bueno, pusimos en el primer deseo, ser millonario. Que todo el mundo quisiera ser millonario, ¿no? Pusimos al final la salud, la inmortalidad. Oh, todo el mundo quisiera ser inmortal como la reina Isabel II, ¿no? Todo el mundo quisiera ser inmortal, etcétera, etcétera. Bien, ¿eso para qué sirve? Pues precisamente para que tengamos presente que existe prioridades en la vida de la persona, existe prioridades en la vida de cada uno de los sujetos. Y eso es importante, no perder de vista también que los 7 deseos es importante que el coordinador, que son ustedes, que van a amar los grupos de 4, de 5 personas, van a dar 15 minutos de actividad entre todos, van a compartir, a ver tú, ¿qué primer deseo quisiera? Ah, yo quisiera el deseo de terminar la escuela. Ah, lo van a ir anotando. ¿Eso para qué va a ayudar? Precisamente para organizar cómo está la cosa del aspecto de la vida. Pero es importante que el coordinador diga, no se les olvide los medios y los fines. Eso es muy distinto entre medios y fines. Un fin que sería ir de vacaciones con mi familia. Ah, perfecto. ¿Qué medios necesita? Ah, el dinero. Ah, el dinero no puede ser un fin entonces, es un medio para llegar a un fin. Oh, impresionante. Eso es importante que esté en los 7 deseos. ¿Alguna pregunta, profesores, hasta este momento? ¿No? Ok, Ninguno, profesor. ok, muchas gracias, profesores. Bien, vamos con la siguiente actividad. A ver, deje mover esto tantito. Bien, la siguiente actividad entra precisamente dentro del concepto de ser creativo, del pensamiento crítico. La segunda actividad es, ¿quién es? Esta actividad, el profesor nos dice que de igual forma se debe hacer en grupos, grupos de 8, puede funcionar en grupos de 10, grupos de 4 personas. Recuerden que el ABP que anteriormente revisaba, la pista basada en proyectos, se hablaba precisamente de otros conceptos de armar también grupos, que curiosamente la materia engloba las 3 concepciones, ¿no? Entonces, el otro tipo que no me quiero meter en la otra materia de proyectos educativos también tiene que ver con esto de dinámicas de grupo, porque se puede funcionar entre 2 personas a más. Este tipo de actividad, ¿quién es? El coordinador va a dar a cada uno, bueno, a cada uno del el líder del equipo, ciertas, se podría decir, ciertas virtudes, ciertos aspectos positivos. Por ejemplo, es muy inteligente, es empático, ayuda a resolver junto con los demás, etcétera. Les va a dar 5 cualidades, 5 aspectos positivos y el grupo se debe de poner de acuerdo quién es esa persona que debe de recibir esa tarjeta, ¿no? Por ejemplo, es una persona participa, tiene aspectos y tiene mucha alegría. Ah, ¿quién se ríe mucho en la clase? Ah, la profesora Lisbeth. Profesora Lisbeth, tome su tarjetita. ¿No? Aquí está. Y lo va guardando, ¿no? Y demás. Y cada uno de este tipo de caracteres, de aspectos que debe tener cada uno de los. Y al final van a exponer por qué razón le dieron esa tarjeta y por qué razón cubre ese tipo de cualidades positivas. Y la persona que lo recibió debe de decir, bueno, yo lo recibí y sí tiene razón, o puede decir todo lo contrario, no, es que no me conoce mi equipo. Eso va a ayudar precisamente, ¿no?
Porque recuerden que vamos por la vida poniendo etiquetas, todos hemos hecho, vamos poniendo etiquetas, este es serio, este no se ríe, este es callado, este lo veo. Las apariencias engañan, lo sabemos muy bien hasta ahora, por Dios, lo sabemos muy bien. ¿Quién es? Ayuda precisamente para conocer en profundidad algunos aspectos. Por ejemplo, yo me acuerdo de esta actividad lo llevé en la preparatoria, me acuerdo, fíjense, en la preparatoria, y me ponían que yo era un, que yo era un alumno inteligente en las matemáticas, pero siempre reprobaba, pues claro que no me conocía, ¿no? Me decía, José es inteligente para las matemáticas. Nunca pasé matemáticas en preparatoria, en el extraordinario al final, imagínense. Pero, ¿quién es? Precisamente ayuda mucho. Nos precipitamos, jóvenes. Ayuda, la dinámica de grupo ayuda solamente el pensamiento, la creatividad, sino para tomar buenas decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, una relación entre muchachos, entre jóvenes? Ah, es que yo lo quiero porque se ríe mucho. Espérame, esas son etiquetas. Hay que ver en profundidad quién es él. Realmente esa tarjeta que tienes en la mano de cualidades positivas, cualidades profundas, ¿corresponde a esa persona o no? Ese tipo de dinámica puede ayudar en ese aspecto, ilustres profesores. Yo creo que es así, ¿no? Nos han dicho así, pero bueno, es así que no lo perdamos de vista. Yo creo que mis compañeros se equivocaron. ¿Ah? ¿Es inteligente para las matemáticas? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bien, prosigo. Eh, Dale pues. ¿Alguna pregunta, profesores? Ok, vamos con la siguiente. Ok. Este de ucronía, ese es un invento mío. Recuerden muy bien que la palabra ucronía en la tercera tesis tiene que ver mucho con el concepto del valor y entra dentro de las competencias de el concepto de la valoración de lo que tenemos. Ojo, entra dentro de lo que tenemos, no lo que no tenemos. O la mayoría de nosotros, y vean, la mayoría de las sociedades contemporáneas se angustia por algo que no se tiene, ¿no? Hay que angustiarse por cosas que sí tenemos, ¿no? Por aspectos que tenemos. Entonces, en la tercera tesis, viene esta palabra compuesta en griego, ucronía, ¿no? Es decir, preguntarse en esas acciones posibles, en las cosas que a lo mejor dimos un sí, no lo hicimos, eh, eh, expresamos un no, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de haber hecho esta circunstancia, hubiera yo actuado de esta forma, hubiera yo actuado de esta forma? Por lo tanto, ¿cómo se debe ser el concepto de las dinámicas de grupos ucrónicos? Se debe formar grupos más allá de 5 personas y cada uno de los miembros debe de empezar a dialogar con el grupo en decir, di algún aspecto de tu vida que si tuvieras la oportunidad de cambiarlo, ¿lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿O seguirías igual? ¿Cómo hubiera cambiado tu presente si hubieras tomado la decisión de hacer ese aspecto hasta ahora? Se darán cuenta que a lo mejor, profesor, pero no se puede cambiar el pasado. No, no se puede, pero se puede cambiar la forma de pensar sobre ese pasado. Eso es muy distinto. Cambiar la forma de ver ese pasado. Eso es lo que se trata de esta actividad de ucronía. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera aceptado esta materia de la maestría? Yo, por ejemplo, como profesor. ¿Qué hubiera pasado? No los hubiera conocido. No los hubiera conocido. ¿Qué hubiera pasado si? Esa es la dinámica de ucronía. Yo creo que todos tenemos un aspecto crónico en la vida, hechos posibles que han sucedido. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, profesor Edith, si no hubieras tomado la decisión de estudiar un posgrado? ¿Qué hubiera pasado si te hubieras quedado? No sé, son puntos generalizados que estoy expresando, ¿no? O la profesora Lisbeth que me has platicado, ¿qué hubiera pasado si te hubieras quedado en esa escuela normal a estudiar, ¿no? Ya, ¿qué hubiera pasado si? Hubiera cambiado el presente, por Dios, o el profesor Juan, que hubiera tomado la decisión, no, no quiero dar clase, me quiero mantener así. ¿Qué hubiera pasado si? O la profesora Patti, ¿no? Las decisiones de la vida están hechas de acontecimientos.
Esos acontecimientos, no necesariamente nosotros somos dueños de todas las consecuencias. Eso es muy kantiano, eso es muy de Immanuel Kant, en su ética de Immanuel Kant. Decía Immanuel Kant que no somos dueños de todas las consecuencias. A veces nos culpan por aspectos que no tenemos nada que ver, ¿no? Por ejemplo, salgo yo, digo, este será un mal día, salgo y me agarro un chubasco, es que, ¿qué pasó? No, 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 la lluvia tenía que caer. Tú no fuiste dueño de esas consecuencias. Por lo tanto, es importante no olvidar que cuando abordamos el tema de la ucronía, es importante pensar y ayudar mucho de qué forma vemos el pasado. Y usted dirá, profesor, eso me suena muy a Schopenhauer, me suena mucho a Arthur Schopenhauer. En efecto, Schopenhauer decía que estamos atados en el pasado. Decía Schopenhauer, tiene que ver mucho con Freud, pero no me meto con Freud porque son caminos peligrosos como filósofo. Me hablo nada más de Schopenhauer. Schopenhauer decía que tenemos olvidos voluntarios, decía Schopenhauer. Cada vez que tenemos un suceso que nos angustia y nos genera sufrimiento, provocamos un olvido voluntario, decía Schopenhauer. Profesor, no me diga esto, no me diga. Pues precisamente la actividad de ucronía ayuda para volver a pensar desde el presente con una madurez intelectual. ¿Qué harías tú y cómo lo harías para cambiar ese acontecimiento? ¿Qué harías cuando eras pequeño, cuando eras muchacho? A lo mejor le hubieras dicho un no al novio, no a la novia, no quiero nada contigo, Violeta, no quiero nada contigo, Violeta, no quiero. ¿No? Eso es precisamente la actividad de ucronía. Yo considero que es una actividad interesante, profesores, sobre todo para valorar lo que tenemos en este presente, no lo que no tenemos, porque nos angustia a veces lo que no tenemos. No, no, no. Lo que nos debe de angustiar lo que tenemos ahora en este presente, ¿no? Es importante. Lamentablemente no ayuda mucho el aspecto de la mercadotecnia social. Vean, yo hace unos días fui con mi esposa a Walmart, fuimos a comprar y ya hay cosas de Navidad, apenas pan de Día de Muerte, hay cosas de Navidad. Espérame, por Dios, todavía no he comprado nada, ni el nacimiento lo he puesto, ni he puesto a San José, por Dios, no lo he puesto. Precisamente este tipo de ir siempre apresurados, no ayuda mucho para organizar dinámicas. La dinámica es el ahora, el momento, en esa posibilidad, ¿no? Eso es importante no perder de vista el concepto de ucronía, ¿no? Así es, profesores. Bien, bien, ya para terminar esto, ya vamos híjole, se nos va el tiempo, ¿Se dan cuenta? Se nos va como si fuera, híjole, iba a caer otra vez en política, me voy a quedar callado en factor político, les juro, profesores, que ya no voy a decir nada de política, juro por Dios. Bien, el libro va a seguir ahora con referente ya dejamos ya al profesor y viene la profesora, la de Juliet, la profesora, van a revisar a la profesora Juliet, educar fuera del aula. No sé si ya vieron el libro, profesores, que esté en plataforma. Espero estar pronunciando correctamente el nombre. Espero que sea así, Juliet, pero no estar equivocándome. La profesora... Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Seguimos en dinámica de grupos? Seguimos todavía en dinámicas de grupos, exactamente. Sí, sí, sí. Gracias por hacer ese apostillado, profesora. Sí, seguimos todavía en dinámicas de grupos. El libro que va a seguir, que lo vamos a analizar en profundidad, es una profesora que me hizo recordar, ya para ir terminando, me hizo recordar a un filósofo educador que tuvo un pleito tremendo con Rousseau. Rousseau, como ustedes saben, no hacía caso, era un hombre rebelde, se peleó con Voltaire, con David Hume, etcétera. Este personaje se llamó David Hume, era de origen escocés, trabajó un libro que se llama Sobre la naturaleza humana, pues precisamente la profesora que viene aquí ahora, este libro que les dejé en la plataforma, Educar fuera del aula, de la profesora Juliet, ella es escocesa, ha trabajado desde Escocia el concepto de las dinámicas de grupos fuera del aula. Oye, profesor, entonces, ¿cuáles serían los objetos utilizados
para una dinámica de este calibre, como dice la profesora. Un árbol, el pasto, el campo, las piedras, todo lo que acontece en el concepto de la física puede ser utilizado. Vamos a ver las dinámicas poco a poco, lo vamos a ver paso a paso, no se preocupe. Lo vamos a ver cómo los niños pueden hacer dinámicas a la intemperie, en los campos, en la acción. Eso es lo que nos comenta la profesora desde Escocia para México, educar fuera del aula. Ese es el gran dilema, porque las escuelas en México no tienen mucho espacio. Entonces, ese es el gran dilema que no hay que perder de vista. Qué bonito fuera que hubiera un gran campo hermoso. Vamos a salir, vamos a atrapar grillos, saltamontes, mariposas, vamos a ver qué podemos hacer. Difícilmente, en efecto, no hay que perder de vista esto. Entonces, este va a ser la literatura de la profesora Educar fuera del aula. Bien, profesores, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Tienen algún comentario, profesores? De ese libro vamos a hacer una historieta, ¿no? Exactamente, sí, en efecto. En efecto, profesora Lisbeth. ¿Ya lo pudiste revisar, el libro? No, apenas lo imprimí y Ajá, ya vi que vamos a hacer una historieta, entonces estoy pensando cómo hacerla. Creo que va a estar divertido. totalmente, sí. Yo creo que la profesora Juliet nos va a dar muchas pistas para que podamos utilizar algunas estrategias de dinámicas en la intemperie. Nos va a ayudar muchísimo. Los niños, ¿qué quieren hacer? Los jóvenes quieren salir, a andar un rato allá afuera, hacer un peripatos, ¿no? Entonces, los recursos son ilimitados, recursos solares, recursos del patio, recursos, etcétera. Hasta un pequeño perrito callejero puede ayudar inclusive para una dinámica de grupos. Yo creo que cuando usted dirá, oye, el profesor se ha vuelto loco, ¿de qué me está hablando? Lo vamos a ver con la profesora Juliet. Propuesta es muy interesante, desde Escocia hacia México. Bien, profesores, ¿qué les parece si tomemos un pequeño receso de, yo creo, de 3 minutos igual? Venimos, hacemos ya el concepto final de dinámicas de grupos y venimos con proyectos educativos, donde se dice que no todo trabajo es proyecto. Ahorita lo vamos a ver qué significa esto, ¿no? Bien, profesores, ahorita nos vemos. Tomamos un pequeño receso de 3 minutos.